Una vez Jesús fue confrontado a una pregunta muy importante para la época, un orgullo nacional para el pueblo judío, el templo. Y Jesús en Mateo 24:2 dijo, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hoy día vamos a estudiar Mateo 24. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Gracias, pastor Patricio, gracias a Dios muy bien y feliz de poder profundizar un poquito más sobre el mensaje bíblico. Mateo 24 hoy. Un abrazo para todos nuestros amigos. El tema del templo, un orgullo nacional. Hablen un poco de lo que era ese templo de Jerusalén. Bueno, Dios siempre había dejado un espacio muy especial para el templo, porque el templo era el lugar donde como pueblo podían encontrarse con Dios. En el caminar del pueblo de Israel, hubo momentos que la adoración era en el desierto, así que el templo era un tabernáculo, eran tiendas. Pero llegó el momento en que pudo realizar un templo así imponente, ¿no? Majestuoso. Así que hablando del templo de Jerusalén era para ellos el sumum de la excelencia, de la belleza, del orden, del testimonio, del impacto, lo que nos puede pasar en nuestros días hoy cuando podemos decir, aquella ya es mi iglesia, ¿no? No tiene ostentación, pero está linda, está bien ubicada, es bonita, pero para ellos era el motivo de orgullo. Un orgullo nacional. Era una identidad nacional. Claro, ir a Jerusalén, el atractivo turístico era visitar el templo. Sí, bueno, ellos siempre iban a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, iban a Jerusalén por la visita al templo, por los sacrificios, pero claro, todavía hoy, ¿no? Quien va a estos lugares, aún en las ruinas, busca encontrarse con el muro de los lamentos, aquellos símbolos. Ahora, este templo no es el templo de Salomón, al que está haciendo referencia aquí el texto de Mateo 24. No. Está refiriendo al templo de Herodes, a la reconstrucción del templo. Exactamente. ¿Verdad? Porque el de Salomón era mucho más imponente todavía. Sí, era mucho más grande. Era, bueno, ya sabemos, ¿no? Como Salomón, como David, como Salomón habían soñado, habían hecho preparativos y finalmente construyeron aquel gran templo. Ahora, ¿qué dice el Enehuay con respecto a la destrucción de este templo? Porque Jesús aquí dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vos fíjate, resulta que él había dado el templo para que en el templo tuvieran un lugar y un espacio ideal para encontrarse Dios con su pueblo. Pero lo que hacía, lo que realzaba, lo que llenaba de gloria el templo era la presencia de Dios. Así como lo que llenaba de gloria el tabernáculo y las tiendas del santuario era la presencia de Dios. Pero esta gente había desvirtuado y parece que la gloria del templo no era el Señor, sino que el templo era la gloria. Sus muros, claro. Y entonces Jesús tuvo que ser categórico y claro cuando anunció que ese templo iba a ser destruido. Y Elena de White dice así, los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Esta magnífica construcción cayó. Dios envió sus ángeles para hacer la obra de destrucción, de modo que no quedó piedra sobre piedra, todo fue derribado, porque la identidad no era el templo, sino el dueño del templo. Entonces Dios tuvo que desvanecer esos sueños que estaban centrados en lo material, en lo arquitectónico, en lo exterior, para que los hijos de Dios pudieran ser llamados por Dios a buscar a Jesús, el verdadero templo viviente. Y lo mismo pasa en nuestros días. Hoy tenemos templos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene templos. Tiene lindas congregaciones además. Tiene lindas congregaciones. O sea, el templo son las paredes y las congregaciones, la iglesia son las personas. Sí, y edificios, me refería yo también. Sí, edificios lindos, ¿no? Lindos edificios.
Ahora alguien dice que ¿para qué hacer edificios tan bonitos, tan imponentes? Hay templos, tanto dinero que se gasta en hacer iglesias majestuosas, Bueno, tanto dinero. no deberían ser majestuosas, no debe haber ostentación, No, pero no debe haber oro, no debe haber... Por supuesto, pero se gasta mucho dinero, algunos critican que se gasta mucho dinero en hacer templos muy lindos, muy bien hechos. Pero está bien que para Dios hagamos lo mejor, sin caer en la ostentación, sin caer en el despilfarro y sin caer en lo que no tiene sentido, pero que en una arquitectura funcional, que haya un templo bonito, ubicado en un buen lugar, que tenga instalaciones que nos permita cuidar de los mayores, de los ancianos, de las familias, de los matrimonios, de los jóvenes, de los niños, que nos permita edificar y construir una familia para el cielo. Está bueno. El problema es cuando caemos en la ostentación y en gastos innecesarios. Pero cuando todo es funcional, cumple un propósito, y el propósito es que la gente en ese lugar se sienta bien, adorando a Dios, aprendiendo de Dios, sirviendo a Dios, en buena hora. Ese es el camino. Lo mejor para Dios, ¿no es cierto? Amén. Vamos al versículo 4 y 5 de Mateo 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos hablando aquí de falsos cristos, son cristos con minúscula, ¿no es cierto? Falsos cristos, que será la obra maestra de Satanás en el tiempo del fin. ¿Qué dice Elena de White sobre esto? En el libro El conflicto de los siglos, ella dice lo siguiente: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Esa es la obra suprema de engaño. El mismo enemigo queriéndose hacer pasar por Cristo. La Iglesia ha hecho profesión desde hace mucho tiempo de esperar el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios nos da San Juan en el Apocalipsis. El pueblo se postrará en adoración ante él. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día que Él ha bendecido. Wow, fuerte esta cita. Fuerte. Muy clara, ¿no? Sí, y la advertencia, que es la misma advertencia de la Biblia. La Biblia dice que si hasta un ángel de Dios aparece para decir algo que Dios no dijo, dice, no lo reciban, sea anatema. Por eso esto es una obra maestra, ¿cierto? Una obra maestra. A ver, aclaremos un poco ciertos conceptos que están aquí. ¿Satanás se va a hacer pasar por Cristo, por Jesús? ¿Va a volver a la tierra con ángeles? ¿Va a ser todo un espectáculo? Va a ser la mayor falsificación que puede ser hecha es imitar la venida de Cristo, ya que todo el mundo, o sea, creyente, va a estar esperando el regreso de Jesús. ¿Y cuál será la diferencia entre esa venida como para darse cuenta? Ya estás viendo aquí que va a dar un falso mensaje religioso. Sí, pero es tan igual. Ojalá que no me toque a mí, diría yo, no sé, que no me toque en mi pueblo. Porque, sí, pero si lo veo por televisión, yo ya sé. La Biblia dice, va a estar allá, ¿no es cierto? La Biblia dice que todo ojo lo va a ver. La Biblia dice que será el fin. ¿No tocará la tierra? No tocará la tierra. No, pero Satanás tocará la tierra. Con su venida resucitarán los que descansan en el Señor. Usted está hablando de Cristo, del verdadero Cristo. Claro, no está hablando de Satanás. No, pero no va a pasar eso cuando Satanás falsifique la venida. Ya. No van a resucitar los muertos en Cristo. Cuando el Señor venga no va a modificar sus mandamientos. No habrá un terremoto, como dice la Biblia, una destrucción de la tierra. Ya es tarde, ya cuando el Señor venga ya no habrá más tiempo para salvarse. Y el enemigo acá va a instituir un cambio de mandamiento. Claro, va a ser como querer instituir un reino. Claro, lo que pasa es que lo que él está buscando es que lo adoren. Claro. Que fue su lucha de siempre. O sea que en el fondo la característica principal es que va a intentar restablecer un reino terrenal,
lo cual no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Y su lucha siempre fue que lo adoren. Y Él está buscando que lo adoren, porque finalmente el mundo se va a dividir en adorar a Dios o adorar al enemigo de Dios. Queridos amigos, está interesante esta conversación, pero el tiempo pasa y debemos hacer la pausa. Vamos a un pequeño consejo, corto consejo, y estamos de vuelta. No se vayan. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios en el tomo 2. Y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros en este momento. Vamos a ir cerrando ya el capítulo de hoy de Mateo 24 con algunos pequeños consejos del Pastor Bruno. Solo recordar lo que dice Apocalipsis, que con 3 palabras dice: adora a Dios. Al final de los tiempos, la controversia mayor tiene que ver con a quién adoramos. Adora a Dios, su palabra, su voluntad, su verdad, sus caminos. Mantengamos firme nuestra fe y no nos dejemos engañar a aquello que nos lleva a espaldas de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a afirmar nuestra fe en tu palabra, que podamos permanecer en Jesús, que podamos crecer en nuestra experiencia cristiana para poder discernir cuando vengan estos grandes engaños y siempre permanecer adorando a Dios, permanecer de tu parte haciendo tu voluntad. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Esto fue Creed en sus profetas. Será hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.